11 del Evangelio según San Mateo. Enviamos un saludo desde el estado de California a todos aquellos hermanos y hermanas que nos están escuchando en esta ciudad, en esta nación hermosa como lo es Guatemala, la tierra de la eterna primavera. Hermano y hermana, usted que nos escucha, esperamos que este mensaje, que este programa, esta programación sea de bendición para su vida. Y si usted está recibiendo bendición a través de este programa, háganoslo saber. Al final usted podrá obtener la dirección a donde pueda usted contactarnos, contactar a nuestros hermanos aquí en Guatemala para mayor bendición. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para ustedes en aquella área de Centroamérica, como lo es para nosotros aquí en esta área de los Estados Unidos. Que Dios bendiga a todos los hermanos. Gracias. Vamos entonces a abrir la Biblia, hermano y hermana, capítulo número 11 del Evangelio según San Mateo. Leemos entonces la bendita palabra de Dios, que nos dice de la manera siguiente: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Amén. Hasta ahí dejamos la porción. Pueden tomar su asiento, hermanos y hermanas. Continuando, hermano y hermana, con este libro, este Evangelio según San Mateo. En la lectura anterior decíamos que era, hermano, la enseñanza, el mensaje a sus apóstoles, a sus discípulos, para luego enviarlos a predicar su palabra, el evangelio del reino. Y como hemos venido leyendo y meditando en esta palabra, que lo que nuestro Señor Jesucristo quería y quiere es que sus discípulos y todos los que nos llamamos iglesia del Señor, no solamente llenemos nuestra cabeza del conocimiento de su palabra, porque como Dios lo dice a través del apóstol Pablo, el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Y por eso Dios quiere que su iglesia, sus siervos, sus ministros, llevemos no solamente el mensaje de palabra, sino que también lo mostremos con el ejemplo de la vida. El ejemplo de la vida. Por eso es que Él, hermano, les enseñó y les enseñó, porque eso es lo que Él quería. No que llevaran otro mensaje, otro evangelio, sino el mismo que Él les enseñó, les mandó a predicar. Las buenas nuevas de salvación, que hay perdón para el más vil de los pecadores. Pero aquí sucede algo, hermano, porque en la época en que nuestro Señor Jesucristo aparece, estaba, hermano, de moda, como siempre lo ha estado, ese tipo de predicadores, de maestros, que lo que van buscando es solamente su beneficio, como los fariseos, como los escribas, a los cuales el Señor, hermano, claramente se los decía, que ellos realmente no eran de Dios, sino que eran simplemente una pantalla. Los
comparaba con los sepulcros bien blanqueados, pero que por dentro estaban llenos o están llenos de huesos de muertos que apestan. Porque ellos, hermano, buscaban solamente los lugares u hogares donde podían ser beneficiados. Y por eso el Señor se los dice: ustedes devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen oraciones largas, pero no porque realmente amaban y porque querían consolar y porque querían, hermano, socializarse con el dolor de los otros, sino porque ellos querían, hermano, su pedacito, hermano, su ganancia. Entonces, cuando el Señor aparece, hermano, Él aparece haciendo todo lo contrario que ellos hacían. Ellos se acercaban a los reyes, a los gobernadores, hermano, pero no se acercaban al pobre, al huérfano, a la viuda, al enfermo, hermano. Tenían incluso, hermano, habían relegado a personas de la sociedad como los leprosos, que los tenían marginados completamente. Nadie podía acercarse a ellos. Claro, era una enfermedad contagiosa, mas sin embargo, hermano, en lugar de ayudarlos, los hermanos los relegaban más. Como los ciegos, hermano, sabían ellos que de un ciego no podían obtener un beneficio. Entonces, hermano, el ciego era considerado como una persona improductiva, hasta el punto que los ciegos tenían que vivir, hermano, de mendigar la misericordia de otras personas que quisieran ayudarles. Pero aparece el Señor, hermano, se acerca a los pobres, se acerca a los leprosos, se solidariza con el dolor de la viuda, se, hermano, solidariza con el dolor aún de aquellos que habían perdido, en el caso de María y Marta, a su hermano Lázaro, para resucitarlo. Entonces, hermano, para ellos era un choque, hermano, el que apareciera un personaje haciendo todo lo contrario que ellos hacían. Sin embargo, ellos decían ser de Dios, y ellos cuestionaban el que el Señor Jesús fuera una persona, un ser que viniera de Dios, porque claro, hermano, les daba a ellos, hermano, donde les dolía. Claro, usted ve que el evangelio del Señor dice que es para todos. O sea, el Señor salvó gente rica, gente pudiente, como gente pobre. Pero más que todo, hermano, cuando el Señor, hermano, aparece predicando el mensaje, Él aparece afirmando, confirmando una profecía que de Él se decía. Y una de las profecías que del Señor se decía era que cuando el Mesías aparezca, Él va a aparecer para socorrer al pobre, al enfermo, al que está en cárceles, al oprimido por Satanás. Esa era una de las profecías. Otras profecías decían que cuando apareciera el Mesías iba a establecer su reino milenial. Entonces, esa es hermano, claro, como los judíos, realmente, hermano, ellos estaban tan lejos de Dios, tan lejos de Dios, que en la época en que el Señor Jesús aparece, hermano, habían pasado 430 años sin que se levantara un profeta hablando en el nombre de Dios. Entonces usted puede comprender, hermano, cuál era la situación espiritual de aquel pueblo, que por 430 años no habían escuchado palabra de Dios. Si nosotros, hermano, con una semana que no vengamos a la iglesia, ya, hermano, salta la obra de la carne en nosotros. Si con un mes que, hermano, no aparezcamos en la iglesia, no asistamos a la iglesia, hermano, ya la carne ya no quiere pedir cosa de Dios. Ya se nos hace difícil orar. Ya se nos hace difícil, hermano, el buscar las cosas de arriba. Ya no digamos 430 años. Entonces, cuando el Señor aparece, hermano, y aparece identificándose, cumpliendo la profecía de que Él se acercaría a los pobres, al desvalido,
al desechado por la sociedad, al marginado por los religiosos. Entonces, hermano, causa admiración. Por eso la gente, cuando él predicaba, hermano, la gente decía, claro, estaban acostumbrados, hermano, a escuchar las predicaciones, las enseñanzas de los fariseos, de los saduceos, de los escribas. Entonces, hermano, cuando el Señor aparece con la verdad clara, entonces la gente se sintió impactada. Y la gente decía, es que este hombre, Cristo, él predica y enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. Claro, porque aquellos predicaban para endulzarle el oído a aquellas personas para que le dieran algo. Y por eso, hermano, el Señor dijo que lo único que puede hacer libre a un hombre, al ser humano, es la verdad. Entonces la verdad no puede dejar de predicarse, aunque nos duela, hermano, aunque le duela a los hombres. Aunque por decir la verdad nos llamen de, hermano, legalistas, nos llamen de macheteros, nos tilden de, hermano, rigoristas, qué sé yo. Pero la verdad es necesaria decirla. Y eso es lo que aparece el Señor, diciendo la verdad. Diciendo la verdad. Entonces, hermano, en el tiempo en el que el Señor estaba, hermano, desarrollando su ministerio, encarcelan a San Juan Bautista. Fíjense, encarcelan a San Juan Bautista. Y estando en la cárcel, San Juan Bautista escucha de los hechos del Señor. Y bueno, dice, el que yo bauticé, al que Dios me usó para bautizar, cuentan grandes cosas de él. Juan había tenido la experiencia de bautizarlo, de ver el Santo Espíritu que descendía sobre el Señor Jesús en forma corporal como de paloma, de escuchar la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. San Juan lo vio, lo experimentó, hermano. Pero ahora estaba preso. ¿Por qué estaba preso San Juan Bautista? Por decir la verdad. Por eso estaba preso, no por malo. Estaba preso por bueno, por decir la verdad. Porque cuando él predicaba, hermano, dice claramente que, hermano, al rey Herodes se le decía, Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, porque le había quitado la mujer. Entonces dígame usted, hermano, como si hoy viniera un hombre de Dios y le gritara a un presidente, a un gobernador, a un alto dirigente que anda en pecado, claro que no le va a gustar. Y entonces Herodes, hermano, se sentía redargüido. Y la mujer que Herodes le había quitado a su hermano Felipe, llamada Herodías, dice que odiaba a Juan. Y un día, hermano, se da la oportunidad de que a través de, hermano, una pachanga, fiesta, qué sé yo, que armó Herodes, fue agradado por Herodías. Y entonces dice que Herodes le dijo, pídeme lo que quieras y te lo doy. Entonces algo interesante, porque fíjese que es la oportunidad para quitar a ese hombre de encima. Claro, para ellos era un hombre malo porque le decía la verdad. Mas sin embargo era un hombre bueno, que por decir la verdad, hermano, iba a morir. Y aquí usted puede ver, hermano y hermana, bueno, hermana más que todo. Bueno, los hermanos también tenemos que estar listos. Pero ahí, si usted se da cuenta, hermano, se confirma lo que la palabra de Dios dice. Que la mujer ejerce una influencia tan fuerte sobre el hombre que lastimosamente muchas ocupan esa influencia para el mal, como lo hizo Herodías, para el mal. Sin embargo, una mujer puede llegar también, hermano, a influir mucho para bien en su hogar con su esposo. Así que por si usted no lo sabía, hermana, la mujer tiene una fuerte influencia sobre el hombre. Dijo el sabio Salomón cuando andaba bien con Dios, ¿verdad? Porque a veces también las mujeres le arrebataron el corazón y lo tiraron a la idolatría.
Pero dijo a Salomón: la mujer caza la preciosa alma del varón. O sea que la mujer tiene un poder, hermano. Es tanta la influencia, la atracción que, hermano, el hombre siente hacia la mujer, que si el hombre no se, hermano, agarra de Dios, puede caer, hermano, en unas manos que le destruyan. ¿Cuántos hombres hay que se han vuelto, hermano, borrachos, se han perdido en el vicio por una mujer? ¿Cuántos hombres hay que, hermano, se han dado a la perdición por el amor de una mujer? Por un engaño, por un desengaño, por una infidelidad, hermano. Así que ustedes, mujeres, tengan cuidado, porque a veces la misma mujer ignora el poder que tiene para hacer daño. Para hacer daño, ignora, hermano. Y como dijo Salomón, tengan cuidado, porque cuando hablan con palabras muy suavecitas, se meten bien bonitas. Pero cuando están adentro, ya dice, hieren como veneno de culebra. Fíjense el poder que tiene la mujer. Y esa influencia, aquí la estamos viendo. Cuando Herodías dijo, bueno, el rey me ha pedido, me ha dicho que le pida lo que quiera, hoy es la oportunidad, y le dice, quiero la cabeza de Juan. ¿Qué hizo el rey? Cortarle la cabeza. Bueno, la cosa es de que estaba en la cárcel, ¿verdad? Y estando en la cárcel, San Juan Bautista como que duda, hermano, porque un hombre que le sirvió a Dios, que su juventud la pasó toda en un desierto, que se negó placeres que como joven tenía derecho, que como hombre tenía derecho, que como hijo tenía derecho, se los negó para consagrar a Dios su vida. Y ahora, por decir la verdad, por servirle a Dios, estaba preso, condenado a morir. Entonces cualquiera, hermano, somos humanos, y cualquiera en los momentos de tribulación, uno puede, hermano, o el diablo puede meterle esos pensamientos negativos. Bueno, le he servido tanto a Dios, entregué mi vida a Dios, consagré mi vida a Dios, y esto es lo que he ganado: la muerte, la cárcel. Y entonces como que aparentemente eso le hizo pensar a Juan si en verdad Cristo era el Mesías, porque había venido, y entonces ¿a dónde estaba el establecimiento de su reino? Pero el Señor no venía a establecer reino, porque Él ya sabía que su pueblo estaba lejos, que lo iban a rechazar y que lo iban a matar. Pero Él venía para cumplir, hermano, el mensaje del nuevo reino que iba a establecer. Y fíjense, por eso es que el Señor se remite a la profecía y, por supuesto, a los hechos, ya lo dijimos, para, hermano, hacerle confirmar a Juan que Él es, que Él era el Mesías. Y en San Lucas, el Evangelio según San Lucas, allá en el capítulo 7, hermano, él añade más datos, porque San Lucas dice que cuando llegaron los discípulos de Juan a preguntarle a hacer esta pregunta al Señor Jesús, el Señor dice que les dijo, siéntense, y dice que en el momento comenzó a hacer milagros. Todo lo que dice aquí lo comenzó a hacer. Y entonces, después de haber sanado, después de haber vuelto la vista al ciego, después de haber levantado paralíticos, después de haber resucitado muertos, entonces le dice a sus discípulos, vayan y díganle a Juan, háganle saber a Juan todas estas cosas que ustedes han visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Para qué? Para que San Juan, hermano, buscara, escudriñara, retornara a las Escrituras, y al escudriñar viera que los hechos que el Señor, hermano, había hecho en ese momento y en su ministerio eran el cumplimiento fiel
de una profecía que de él se daba. ¿Sí? O sea que el evangelio se vino profetizando. Se vino profetizando. Claro que en el Antiguo Testamento, como todavía la iglesia no había nacido, no había todavía enseñanzas como la venida de Cristo por su iglesia, el arrebatamiento, sino que solamente ellos sabían de la venida del Mesías para el establecimiento de su reino. Entonces ellos esperaban, como digo, estaban lejos de Dios. Y como estaban tan lejos de Dios, estaban tan carnales que lo que pensaban era en vengarse, en destruir, en cortar cabezas de romanos para establecer el reino milenial. Y eso dijo: no, sí va a haber reino milenial, pero primero yo vengo a hacer mi iglesia, a ganar mi iglesia con mi sangre. Y eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace el Señor. Entonces, para nosotros, hermano, es bien importante esto. Porque como le digo, hermano, como iglesia que somos, el mensaje que Dios quiere que llevemos es ese, hermano. El de predicar el mensaje, el de buscar a esa gente indeseable de la sociedad. ¿Quién quiere tener un borracho en su casa? Casi nadie, ¿verdad? O una drogadicta, o una prostituta, o un ladrón, o un borracho, un sinvergüenza. Nadie dice: pero yo, ¿para qué voy a meter un sinvergüenza de este tipo en mi casa? Eso es lo que el Señor quiere, hermano. Tal vez no meterlos directamente a nuestra casa, pero sí acercarnos a ellos para hablarles del amor de Cristo. Para decirles que si la sociedad los margina, que si la sociedad los pone en una categoría de gente indeseable, que si los aísla la sociedad, el evangelio, el mensaje del reino viene para buscarlos a ellos. Viene para buscarlos a ellos. Mira, hermano, por eso es que hay mucha gente, hermano, que en ese pensamiento de ser desechados, también se vuelven como personas a la defensiva, porque a toda gente que ellos tratan, piensan que, hermano, los va a tratar igual, los va a despreciar. Y por eso el despreciado de la sociedad se vuelve, hermano, hasta maleante, ladrón, prostituta, porque dice: bueno, si no me quiere la sociedad, entonces yo voy a ver cómo hago para sobrevivir. Pero Dios lo que quiere es que nosotros vayamos, hermano, a ese tipo de gente. Quizás nosotros éramos ese tipo de gente. Quizás nosotros vagábamos como vaga mucha gente sin Cristo, desahuciados, desechados aún por la misma familia, indeseados por la misma familia, negados por la misma familia, porque avergüenzan a la familia. Dice la familia: no, nosotros no queremos tener un familiar borracho. No queremos que se sepa que tenemos un familiar en la cárcel. No queremos que se sepa que tenemos un familiar en el manicomio, un familiar loco por la droga. No, que no se sepa, que no sepan que es familia nuestra. En cambio, cuando el Señor viene, Él viene a buscar a ese tipo de gente, hermano. Fíjense, ¿qué ganó el Señor Jesús por sanar a aquel ciego de nacimiento? Odio. Odio. ¿Qué ganó el Señor Jesús por liberar al endemoniado gadareno y a cuantos más? Odio. Odio. Cuando Él lo que hacía es, hermano, incorporarlos a la sociedad para que fueran hombres normales, mujeres normales, como todos los demás. Y por eso lo odiaban, porque hacía el bien, porque el Señor no buscaba beneficio para Él, sino que al contrario, Él les daba. Él les daba. Miraba a las personas, dice, como ovejas sin pastor. Miraba que estaban tirados ahí, dijo: hay que darles de comer. Les daba de comer. Los satisfacía su necesidad, hermano. Llegaba y les sanaba sin ningún interés. En cambio, los religiosos, los fariseos, los hermanos maestros, los pastores de hoy en día, hermano, queremos visitar hogares donde nos den buena comida, donde nos atiendan bien. Hogares donde no nos dan nada para que
¿Por qué voy a ir a visitar a esta persona que vive en una casa de cartón cuando puedo ir a visitar a aquella familia que vive en una casa, en una colonia de buena reputación? Pero Dios no quiere eso. Fíjese que aún a los ricos, el Señor es cierto que Él no desecha a los ricos, pero el mismo Señor habla de los ricos, que son los ricos los que oprimen a los pobres, ¿verdad, hermano? Son los ricos, dice. ¿Acaso no son los ricos los que os arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son los ricos los que no le pagan el jornal a los obreros? ¿Acaso no son los ricos los que en lugar de pagar el salario que la ley demanda al obrero, le pagan menos de la mitad? Eso es lo que hace el patrón, porque va viendo su beneficio. ¿A qué le importa si el obrero, el peón que tiene, recibe lo necesario, lo justo? A él no le importa. A Él no le importa. Entonces Dios no quiere eso. Dios quiere que los hombres, hermano y hermana, veamos a los hombres como creados a la misma imagen de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que no menospreciemos, hermano, a las personas porque tienen vicios. Quizás en esa persona que tiene vicios, como le digo, quizás es vicioso por alguna desgracia que le pasó, y lo único que anhela es una palabra de amor, de comprensión, alguien que le extienda la mano amiga, que le diga: le voy a ayudar, vamos a luchar juntos para salir de esta situación, lo voy a llevar a un lugar para que lo rehabiliten. Eso es lo que Dios quiere que hagamos como iglesia. Que no pensemos solamente en nosotros recibir antes que dar, hermano. Antes que dar. Fíjense de que hay la historia del rey David, una de las historias en la vida del rey David, de aquel hijo de Jonatán. ¿Se recuerda usted? Mefiboset. Era uno de los hijos de Jonatán que por un accidente en su vida él quedó lisiado de sus pies. Entonces por ser descendencia de Jonatán, y como David había amado mucho a Jonatán, se habían hecho muy buenos amigos y habían llegado a amarse mucho. Entonces el rey David dijo que él iba a hacer misericordia a toda la descendencia de Jonatán. Cuando el rey David llega, hermano, a ser rey de Israel, él busca a la descendencia de Jonatán y dice: búsquenme a cualquier descendiente de Jonatán que haya para hacer misericordia de él. Y le dijeron: hay un hijo de Jonatán por ahí, pero está lisiado. Y como le digo, de un lisiado no se podía esperar nada bueno. Entonces quizás pensaron que si le decían al rey que Mefiboset estaba lisiado, a lo mejor el rey hubiera dicho: no, ya no digan nada, no le digan nada. No, el rey David dijo: háganlo traer. Y cuando lo hicieron traer, Mefiboset pensaba que era para hacerle daño. Y el rey David le dice: no tengas miedo, no tengas miedo. Te he mandado a llamar porque quiero hacer misericordia de ti por amor a Jonatán, mi hermano. Y la cosa es de que, hermano, dice que el rey David le restituyó a Mefiboset ciertas tierras que habían sido de Jonatán. Pero no solamente eso, sino que lo convidó a comer a la mesa del rey. Y dice la historia que Mefiboset comía en la mesa del rey con todos los hijos del rey todos los días. Y era lisiado, hermano. Es hermoso, hermano, porque David era rey, tenía todo el poder. Si él quería, lo hubiera hecho. Si no, no. Pero el gesto del rey David es admirable, hermano. Admirable. Pero claro, David lo hacía porque usted conoce la historia de amor que se desprendió entre David
y Jonatán. Algo hermoso, hermano. Una amistad tan hermosa que llegaron a amarse como hermanos. Y David amaba tanto, llegó a amar tanto a Jonatán, que ese amor llegó a alcanzar beneficios hasta con los hijos, que era Mefiboset. Entonces, pero cuando nosotros, hermano, vemos a alguien que es incapaz o incapacitado, o una persona, un hogar donde no podemos obtener ningún beneficio, Dios no quiere que nosotros cerremos nuestro corazón para bendecir ese hogar, sino que estemos dispuestos a hacer cualquier cosa para bendecir ese hogar. Que no veamos la condición física de las personas. Si tienen limitaciones, en este caso, como dice el Señor, los ciegos, los cojos, los leprosos, hermano, y los muertos aún, como dice ahí, y los pobres, hermano. ¿Quién quiere ser amigo del pobre? Dice la Biblia, dice el Señor, si aún sus propios hermanos los desprecian. Al pobre, dice, sus propios hermanos lo desprecian. ¿Por qué? Porque saben que si va a llegar a la casa, pues no tiene nada, pues quiere que le den. Y como el hombre eso es, el hombre en lugar de dar, quiere que le den. Y si tiene, quiere más. Entonces no deja, no, que no venga fulano, no, solo a pedir viene. Si quiere traer algo, pero no, solo a pedir viene. Cada vez que viene, quiere que le demos. Cada vez que viene, quiere que le ayudemos. Si viene, solo es para pedir dinero, solo es para pedir ayuda. Pues si no tiene, por eso busca a sus familiares cercanos para que le ayuden. Por eso dice el Señor, ¿cómo puede decir alguien que ama a Dios si a su prójimo no ama? ¿Verdad? No podemos decir nosotros que amamos a Dios si aborrecemos a alguien, si no podemos ver a alguien, y peor en la iglesia, que entran por otra puerta para no tener que saludar a cierto hermano o cierta hermana, que quieren cambiarse de iglesia porque hay cierto hermano y cierta hermana que no le cae muy bien. Eso no puede verse en alguien que dice que es cristiano. ¿O sí, hermano? No. Porque no podemos decir que amamos a Dios, a quien no vemos, si a esta persona, a quien sí vemos, no la podemos ni ver. Porque hay cristianos que así son. Bueno, por supuesto, aquí no hay ni uno, ¿verdad? Por supuesto que en Guatemala no hay ni uno. Pero hay gente que dice que es cristiana y aborrece y odia y hacen daño y roban y mienten y dicen que son cristianos. A eso es el Señor. El Señor les da, hermano, duro en su palabra. Porque, hermano, trae blasfemia, trae, hermano, tropiezos para la palabra de Dios. Trae tropiezos. Y por eso el Señor le dice a Juan, le manda a decir que es bienaventurado el hombre que no haya tropiezo en él. Fíjense. El hombre que no haya tropiezo en él es bienaventurado. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere, hermano, que al acercarnos a Él, hermano, tengamos que sí eso, tropezar en la vida. Porque ahora tenemos a Cristo, porque ahora conocemos a Cristo, ahora ya no puedo robar. Ese es un tropiezo. Dice, no, dice, mejor ya no voy a ir a la iglesia porque ya no puedo meter la mano en el trabajo porque hoy soy cristiano y me redarguye. Ya no voy a ir a la iglesia porque hoy ya no puedo hacer mis moviditas ahí para sacar un dinerito extra. Ya no puedo alterar ahí los numeritos en el reporte que le hago a mi jefe, a mi jefa, a mi patrón. Ya no puedo hacerlo
Mejor ya no voy a ir a la iglesia, me voy a ausentar de la iglesia. Entonces hay gente que se ausenta de la iglesia porque hayan tropiezo en el evangelio, en Cristo, porque no quieren cambiar su estilo de vida. No quieren. Si hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque tengo muchos problemitas, los voy a arreglar primero. Y después, cuando los haya arreglado, voy a ir a la iglesia. Ya cuando ya no tenga problemas. ¿Quién es el hombre y la mujer que no tiene problemas? Que no enfrenta situaciones difíciles. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es? Todos enfrentamos situaciones difíciles. ¿Quién es el hombre que no es tentado? Aquel hombre que quiere hacer el bien, aquel hombre que quiere seguir a Dios, que aquella mujer que quiere hacerlo, que no es tentado o tentada a hacer el mal. Todos. No hay uno solo que no diga que no es tentado, hermano. Y entonces dice el Señor, es bienaventurado el hombre que no tiene tropiezo en su vida cuando se encuentra con Cristo. Que piensa que se ha encontrado con la persona equivocada, que piensa que ha encontrado el consuelo religioso equivocado. Es bienaventurado el hombre que no piensa así, sino que aquel que dice, gracias a Dios, porque al encontrar a Cristo me liberó de mis vicios, me liberó del engaño, me liberó de la vanidad, me liberó de la ambición. Ahora que encuentro a Cristo, ahora sí le he encontrado el verdadero sabor, significado a la vida. Hermano, es bienaventurado. Y no que no, hermano, ya no voy a la iglesia porque me cansé de ir, hermano, y nunca el Señor me contestaba. Me cansé porque mientras más iba a la iglesia, mientras más me metía con Dios, más problemas. No, hermano, me cansé, por eso ya no. Eso es encontrar tropiezo en Cristo. Porque el Señor dice claramente que el justo sufrirá muchas tribulaciones. Si usted dice la verdad, mire, va a tener muchos enemigos. Muchos. Si usted, hermano, es estorbo al pecado, se lo digo, hermano, hermana, va a tener muchos enemigos. Le van a dar bola negra en el trabajo, hermano. Porque usted es el único que no consiente en mentir, en robar, en encubrir. Le van a dar bola negra, lo van a querer correr del trabajo, lo van a poner en mal en el trabajo, con tal de sacarlo, porque usted les dice la verdad, porque usted no consiente en la mentira, en el engaño, en la falsedad, en el robo. Entonces por eso dice el Señor, bienaventurado, díganle a Juan aquel, al encontrarse con Cristo, no tropieza. Bienaventurado. Así que, hermano, el Señor nos ha mandado a predicar. No nos hagamos los desentendidos de pensar que solamente los predicadores. A toda la iglesia el Señor la ha mandado a predicar. La iglesia tiene que salir a mostrar la vida cristiana, no solo con palabra, sino con sus hechos al mundo. Pero, hermano, es que si uno va a lugares donde uno va, que le tiran agua, le tiran piedras. Claro, ya lo dijo el Señor. Hasta lo van a matar, quizás le van a quitar la cabeza como a Juan. Pero, hermano, hay necesidad en esos lugares, pero ahí nadie quiere ir porque son barrios peligrosos. Nadie quiere ir. Hay lugares, hermano, en nuestros países de origen. Hay lugares donde la gente no quiere ir porque es un peligro entrar ahí. El que entra sale desnudo. El que entra, si no entra con un familiar, no lo dejan entrar, hermano. Y entonces, ¿quién va a ir a predicar el mensaje de liberación a esas personas? Esa es la iglesia. Tiene que armarse de valor el hombre de Dios y la mujer de Dios. Tiene que armarse de valor y decir, voy a ir a predicar la verdad de Dios, porque eso hará libre a los hombres. Por eso hay pecado, hermano, por eso hay maldad, porque los pobres hombres no conocen la verdad, conocen la pura mentira. Y eso es lo que el diablo dice. No, aquí es la ley del más fuerte.
Y es cierto, esa es la verdad, la ley del más fuerte. Aquí gobierna el que más fuerte habla, el que más fuerte pega, el que mata más, ese es el mejor. Eso es lo que dicen los hombres. Pero Dios no dice eso, Dios no dice mátense unos a otros, dijo ámense unos a otros. Socorran a la viuda, ayuden al huérfano, protejan al huérfano, al pobrecito. Vayan, identifíquense con sus necesidades, llévenle un pedazo de pan, llévenle agua, llévenle algo para demostrarle que en el amor de Cristo es diferente. Así que, hermano, no solo mandó 12, mandó 70 después. Y no solo mandó 70, mandó 120 después. Y no solo mandó 120, mandó a millones y millones que decimos ser cristianos a predicar. A predicar. Sin condición, la verdad debe de predicarse sin condición. Y si por decir la verdad vamos a desaparecer, bienaventurados seremos. Amén, hermano. El Señor dijo, el que ama más su vida, más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo, padre o madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama más trabajo, casa, cama, carro, mujer, qué sé yo, más que a Dios, no es digno de Dios. Así que no hay términos medios, no hay medios cristianos. O somos cristianos o somos del diablo. Así, hermano. ¿O no es así? Así es. O somos de Dios o somos del diablo. O somos cristianos o somos mundanos, pero no podemos ser término medio. Mundanos 5 días a la semana y cristianos 2 días a la semana. Qué bueno es Dios. 2 días no voy a mentir, o 3 días no voy a mentir, y 4 me las paso mintiendo para ganar dinero. Qué bueno es el evangelio. Esta es la iglesia que ando buscando. No se puede. O somos cristianos o no somos cristianos. O somos o no somos. Y si somos cristianos, tenemos que estar dispuestos, sabedores, que por decir la verdad, por predicar el mensaje del reino, podemos morir. Así que el mensaje, usted ve, es predicado a los pobres. Vaya con esa gente de la que no va a recibir ningún beneficio material. Porque por otro lado, Dios le va a bendecir. Si usted sirve a esa gente, por otro lado, Dios le va a bendecir a usted. Así que, hermano y hermana, el Señor cambió, le da un giro a su ministerio. Y ahora dijo que se fue a predicar a las ciudades de ellos, de sus discípulos, allá por Galilea, que era el área del Señor. Pero Él quiere que prediquemos la verdad y que vivamos la verdad, para que podamos decir, yo soy cristiano. Amén, hermano. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor, Salvador y